Millonario se cruza con alguien en la calle y no puede creer lo que ve. La lluvia helada caía sin piedad sobre el asfalto, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas de neón y tristeza. Damián, a sus 35 años, caminaba con la postura rígida de un hombre que ha olvidado cómo relajarse. Su cabello, completamente blanco y prematuro, y esa barba canosa perfectamente recortada, no eran una declaración de estilo, eran las cicatrices visibles de 5 años de insomnio y luto silencioso. Su traje azul marino, cortado a medida en Italia y con un valor que alimentaría a una familia entera durante un año, se oscurecía rápidamente bajo el aguacero, pero a él no le importaba. Nada le importaba realmente, excepto la pequeña mano cálida que se aferraba a la suya con fuerza. Sofía, su hija de 5 años, era el único punto de color en su mundo gris. Con su abrigo rojo brillante y sus botas de goma, saltaba los charcos ajena al tormento interno de su padre. Habían decidido caminar las 2 cuadras desde la heladería hasta el coche estacionado porque a Sofía le gustaba sentir la lluvia en la cara. Damián, incapaz de negarle nada a la niña que tenía los ojos de su madre, había accedido, dejando a su equipo de seguridad y al chofer esperando a una distancia prudente. «Papi, mira», dijo Sofía de repente, frenando en seco. Su voz infantil cortó el ruido del tráfico lejano y el repiqueteo del agua. Damián tiró suavemente de su mano, impaciente. El frío le calaba los huesos y odiaba exponer a Sofía a la crudeza de la noche urbana. «Vamos, cariño, el coche está cerca, hace frío». Pero Sofía no se movió. Su pequeño dedo índice, enguantado en lana roja, señalaba hacia la persiana metálica cerrada de un local abandonado. Allí, en el rincón más oscuro y sucio de la acera, había un bulto. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Estaba acurrucada en posición fetal sobre cartones empapados, vestida con harapos grises que alguna vez fueron ropa. La suciedad en su rostro era tan espesa que parecía una máscara de carbón, ocultando sus facciones y su humanidad. A su lado, un cochecito de bebé antiguo, con las ruedas torcidas y el metal oxidado, parecía ser su única posesión en el mundo. Damián sintió esa punzada de incomodidad típica de quien tiene todo al ver a quien no tiene nada. Buscó en su bolsillo interior, sacando un billete de alta denominación sin mirar. Su intención era dejar el dinero, comprar su tranquilidad moral y seguir caminando hacia su vida de lujo blindado. «No la mires, Sofía», murmuró, intentando proteger a su hija de la realidad. «Pero papi, ella está llorando», insistió la niña, soltándose del agarre de su padre antes de que él pudiera reaccionar. Sofía dio 2 pasos hacia la indigente. La mujer alzó la vista. Sus ojos, enmarcados por ojeras profundas y mugre, estaban vacíos, perdidos en un horizonte que solo ella podía ver. Sin embargo, no miró a la niña. Miró el cochecito, ajustando con manos temblorosas una manta sucia sobre un oso de peluche al que le faltaba un ojo. Damián se adelantó para recuperar a su hija, molesto por la demora. «Sofía, ahora», ordenó, extendiendo la mano para agarrar el hombro de la niña. Fue entonces cuando sucedió. El mundo se detuvo. El ruido de la lluvia desapareció. El tráfico se silenció. Todo el universo de Damián se contrajo en un solo punto focal. Al extender la mano para agarrar a Sofía, la luz de una farola golpeó la mano de la indigente, que en ese momento acariciaba la cabeza del oso de peluche. En su dedo anular, sucio y huesudo, brillaba algo que no pertenecía a la miseria de esa calle. Era un anillo, pero no cualquier anillo. Damián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se quedó petrificado, con la mano extendida en el aire, incapaz de respirar, incapaz de parpadear. Conocía ese diseño.
Lo conocía porque él mismo lo había dibujado en una servilleta hace 7 años, en un café de París, loco de amor. Lo conocía porque había discutido con 3 joyeros diferentes hasta que lograron engarzar el zafiro azul con ese corte específico, rodeado de pequeños diamantes negros en forma de espiral. Era una pieza única, irrepetible. Ese anillo lo llevaba su esposa el día que la policía le dijo que el coche había caído por el barranco, el día que le entregaron un ataúd cerrado, el día que su vida se rompió para siempre. «No puede ser», susurró Damián, su voz quebrándose en un sonido gutural que no reconoció como propio. El corazón le empezó a latir con tal violencia que le dolían las costillas. Sus piernas, que cerraban tratos millonarios sin temblar, ahora parecían hechas de gelatina. Dio un paso, luego otro, acercándose a la mujer como quien se acerca a un fantasma o a una bomba a punto de estallar. La mujer seguía meciendo el cochecito, murmurando cosas ininteligibles, ajena a que el hombre más poderoso de la ciudad estaba colapsando a 1 metro de ella. Damián necesitaba ver su cara. Necesitaba limpiar esa mugre. Necesitaba saber por qué una indigente llevaba la joya más preciada de su difunta esposa. Si quieres saber cómo este encuentro destrozará la realidad de Damián y revelará una mentira de 5 años, suscríbete ahora y activa las notificaciones. ¿No estás preparado para lo que viene? El sonido de sus propios zapatos de cuero italiano chapoteando en el agua sucia le pareció ensordecedor. Damián se arrodilló. No le importó que el pantalón de su traje de $3,000 se empapara en el charco de aceite y lodo. Quedó a la altura de la mujer, tan cerca que podía oler la mezcla agria de humedad, enfermedad y abandono que emanaba de ella. Sofía, asustada por el cambio repentino en su padre, retrocedió un paso, pero no se fue. Observaba con ojos grandes y curiosos. «Disculpe». La voz de Damián salió estrangulada, débil. La mujer no reaccionó. Sus manos seguían ocupadas, acomodando frenéticamente al oso de peluche dentro del cochecito destartalado. Sus dedos eran largos, delgados, cubiertos de costras y suciedad. Damián fijó la vista en el anillo otra vez. Estaba opaco, rayado, pero era inconfundible. La inscripción interna debía decir «Eterno», si sus ojos no lo engañaban. «Señora», intentó de nuevo, alzando un poco la voz, luchando contra el nudo en su garganta. La mujer detuvo el movimiento de sus manos bruscamente. Giró la cabeza lentamente, como un animal acorralado que huele el peligro. Sus ojos se encontraron con los de él. Eran de un color miel oscuro. Damián sintió un vértigo atroz. Esos ojos eran los ojos que veía en sus pesadillas, los ojos que veía cada mañana en el rostro de Sofía. Pero estos estaban apagados, rotos, cubiertos por una neblina de locura que le heló la sangre. «Shh», siseó ella, llevándose un dedo sucio a los labios agrietados. «Vas a despertar al bebé. Acaba de dormirse. Ha llorado toda la noche por el frío». Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en días, pero la cadencia... Había algo en la cadencia que golpeó la memoria auditiva de Damián como un mazo. «¿El bebé?», preguntó Damián, mirando el cochecito. Solo había un oso de peluche, sucio, desgastado, con el relleno saliéndose por una costura en el brazo. «Mi niña», susurró ella con una ternura infinita, volviendo a mirar al oso. «Es delicada. No le gusta el ruido de los coches». Damián sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, calientes y dolorosas. La mente racional, la del empresario frío y calculador, le gritaba que esto era imposible. Su esposa, Elena, estaba muerta. Tenía un certificado de defunción. Tenía una tumba que visitaba cada domingo. Esta mujer era una vagabunda, una drogadicta quizás, que había encontrado el anillo o se lo había robado a alguien. Tenía que ser eso.
Pero entonces la mujer estiró la mano para apartar un mechón de pelo grasiento de su cara, y Damián lo vio. En el dorso de su mano derecha, justo debajo de los nudillos, había una cicatriz blanca en forma de media luna. El recuerdo le golpeó con la fuerza de un tren de carga. Cocina de su primer apartamento. Elena intentando cocinar para su aniversario, el aceite saltando, el grito, él corriendo a buscar hielo, la marca que quedó para siempre y que él solía besar cada noche antes de dormir. Damián dejó escapar un sollozo ahogado. Ya no había dudas, no había lógica, no había explicación, pero tampoco había dudas. La mujer que tenía delante, viviendo como un animal en la calle, consumida por la locura y abrazada a un peluche sucio, era su esposa. Era Elena. Elena pronunció su nombre temblando violentamente. La mujer se tensó. El nombre pareció causarle dolor físico. Se encogió contra la persiana, protegiendo el cochecito con su cuerpo. No me llamo así. No sé cómo me llamo, balbuceó con el pánico creciendo en su voz. Vete, vas a asustar a mi hija. Ella es lo único que tengo. Elena, soy yo. Soy Damián. Él intentó acercar su mano para tocarle el rostro, desesperado por sentir su piel, por confirmar que no era una alucinación provocada por el estrés. ¡No me toques!, gritó ella, un grito desgarrador que hizo que varios transeúntes se detuvieran a mirar. Se lanzó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el metal de la persiana, abrazando el oso con una fuerza desesperada. «¡Me la quieren quitar! ¡No dejes que se la lleven!», gritaba al oso, no a él. «Diles que soy una buena madre. Diles que ya no estoy enferma». Sofía, asustada por los gritos, corrió hacia su padre y se abrazó a su cuello por la espalda. «Papá, vámonos. Tengo miedo», lloró la niña. Damián estaba atrapado entre dos mundos. Sentía el cuerpo tembloroso de su hija real en su espalda y veía la locura de su esposa, muerta, frente a él. La gente empezaba a sacar sus teléfonos para grabar. «Millonario acosa a indigente», dirían los titulares mañana. Pero a Damián ya no le importaba su reputación, ni su empresa, ni el mundo. Miró a esa mujer rota, vio el anillo, vio la cicatriz y vio el terror absoluto en sus ojos, un terror que no nacía de la nada, sino de un trauma profundo. Se puso de pie, tambaleándose. Se limpió las lágrimas con brusquedad, su rostro cambió. La tristeza dio paso a una determinación feroz. La misma determinación que usaba para destruir a sus competidores en la sala de juntas, ahora se enfocaba en una sola misión: recuperarla. Sacó su teléfono y marcó un número rápido. «Trae el coche, ahora, aquí mismo. Sube a la acera si es necesario», ordenó al chofer, su voz sonando como acero frío. «Señor, no se puede estacionar en...» «He dicho ahora», rugió Damián, colgando el teléfono. Se volvió hacia Sofía, se agachó y la miró a los ojos. «Escúchame, Sofía. No tengas miedo. Esa mujer viene con nosotros. Pero huele mal, papi, y está gritando», dijo la niña confundida. «Lo sé, mi amor, pero está enferma y nosotros no abandonamos a la gente, no abandonamos a la familia». Damián se volvió hacia Elena. Ella seguía murmurando al oso, meciéndolo frenéticamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro buscando una salida. El lujoso sedán negro subió a la acera con un chirrido de neumáticos, bloqueando el paso y dispersando a los curiosos. El chofer, un hombre robusto llamado Carlos, salió con un paraguas, pero se detuvo en seco al ver la escena. Su jefe, el impecable Damián, estaba cubierto de barro, y frente a él estaba la criatura más miserable que había visto en su vida. «Señor», empezó Carlos, «abre la puerta trasera. Vamos a subirla», dijo Damián, avanzando hacia Elena. «A ella. Señor, va a ensuciar la tapicería de piel y...» Damián le lanzó una mirada que habría congelado el infierno. «Si no abres esa puerta en 3 segundos estás despedido.
y ayuda a subir el cochecito. ¿El cochecito? Es basura, señor. Es su hijo. Para ella es su hijo. Si no sube el oso, ella no sube, y ella se viene a casa. Damián se agachó de nuevo junto a Elena. No pidió permiso esta vez. Sabía que no podía razonar con ella. Con un movimiento rápido y suave, la rodeó con sus brazos. Ella pesaba tan poco. Era puro hueso y harapos. Elena gritó y luchó, arañando el costoso traje de Damián, dejando marcas de suciedad en su camisa blanca. ¡No! ¡Ayuda! ¡Mi bebé! «Trae al bebé, Carlos. Trae el maldito oso», gritó Damián mientras la levantaba en vilo. La metió en el asiento trasero del coche, donde el olor a miseria llenó instantáneamente el ambiente de cuero y perfume caro. Carlos, pálido, metió el cochecito sucio en el maletero y le entregó el oso a Elena a través de la ventanilla. En cuanto tuvo el peluche en sus brazos, Elena dejó de gritar. Se acurrucó en una bola en la esquina más lejana del asiento de piel, temblando, mirando a Damián con desconfianza absoluta. Damián subió a Sofía al otro lado y cerró la puerta. Se sentó en el asiento del copiloto, incapaz de mirarla por el retrovisor sin romperse. «A casa», ordenó. Mientras el coche arrancaba, dejando atrás la calle lluviosa, Damián miró su propia mano. Aún temblaba. Acababa de secuestrar a una indigente. Acababa de meter la suciedad de la calle en su santuario, pero sabía, con una certeza que le quemaba el alma, que la verdadera suciedad no estaba en esa mujer. La verdadera suciedad estaba en su propia casa, en la mentira que había vivido durante 5 años, y alguien iba a pagar muy caro por esto. El silencio dentro del Mercedes Maybach era sepulcral, roto únicamente por el zumbido casi imperceptible del motor y el repiqueteo incesante de la lluvia contra los cristales blindados. El contraste era violento. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a la colonia amaderada de Damián, pero ese aroma de lujo estaba siendo devorado rápidamente por el hedor agrio y penetrante que emanaba de la mujer acurrucada en el asiento trasero. Era un olor a orina vieja, a ropa podrida por la humedad y a enfermedad. Carlos, el chófer, arrugaba la nariz visiblemente a través del espejo retrovisor, abriendo discretamente las rejillas de ventilación al máximo, pero no se atrevía a decir una palabra. La tensión en la mandíbula de Damián era una advertencia suficiente. Damián no le quitaba la vista de encima. Elena, o la sombra de lo que alguna vez fue Elena, estaba comprimida contra la puerta opuesta, lo más lejos posible de él y de Sofía. Sus rodillas huesudas golpeaban su barbilla. Sus manos, negras de mugre, sostenían al oso de peluche contra su pecho con una desesperación que hacía blanquear sus nudillos. Le susurraba cosas al oído del muñeco, palabras rápidas y entrecortadas que Damián intentaba descifrar sin éxito. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. El señor malo no nos va a lastimar. Shh, no llores, mamá está aquí», decía ella, acariciando la felpa desgarrada donde debería estar el ojo del oso. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Damián. El señor malo. Así lo veía ella. Él, que había prometido amarla y cuidarla hasta la muerte, ahora era el monstruo que la había secuestrado de su hogar en la acera. Sofía, sentada en medio de los dos, miraba alternativamente a su padre y a la extraña mujer. La niña no tenía el prejuicio del asco, tenía la curiosidad innata de la infancia. Veía que la mujer estaba sucia, sí, pero también veía que trataba a ese oso con el mismo cariño con el que su padre la trataba a ella. Con un movimiento lento y cauteloso, Sofía metió la mano en el bolsillo de su abrigo rojo. Sacó una barra de chocolate a medio comer, envuelta cuidadosamente en papel dorado. «Toma», dijo Sofía, extendiendo la mano hacia la mujer. Elena se estremeció violentamente al escuchar la voz de la niña.
Giró la cabeza, sus ojos desorbitados, escaneando el rostro de Sofía como si buscara una amenaza oculta. Vio el chocolate. Sus pupilas se dilataron. El hambre, un instinto primario y brutal, pareció luchar contra su miedo por un segundo. «Es para el bebé», insistió Sofía, señalando al oso. «Se ve que tiene hambre». Damián contuvo el aliento. Temía que Elena reaccionara con violencia, que mordiera la mano de la niña o que gritara de nuevo. Estaba listo para saltar y proteger a su hija. Pero Elena no gritó. Miró el chocolate, luego miró al oso y finalmente, con una mano temblorosa que parecía la garra de un ave rapaz, tomó el dulce. No se lo comió ella. Con una delicadeza espeluznante, acercó el chocolate a la boca cocida del oso. «Come, mi vida, come un poquito», susurró, frotando el chocolate contra la tela sucia. «Gracias a la niña buena. Di gracias». Luego, Elena levantó la vista y miró a Sofía directamente a los ojos. Por una fracción de segundo, la neblina de locura se disipó y Damián vio, con una claridad que le cortó la respiración, la dulzura original de su esposa. «Gracias», dijo ella con una voz que ya no sonaba ronca, sino frágil como el cristal. Sofía sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la oscuridad del coche. «De nada. Me llamo Sofía». Al escuchar el nombre, Elena parpadeó rápidamente. Una mueca de dolor cruzó su rostro sucio. Se llevó una mano a la sien, como si un dolor agudo la hubiera golpeado de repente. «Sofía», repitió, saboreando la palabra como si fuera un veneno conocido. «Sofía». Empezó a mecerse de nuevo, más rápido esta vez. El momento de conexión se había roto. El nombre había detonado algo en su cerebro roto. Damián sintió que el coche disminuía la velocidad. Miró por la ventana. Las inmensas rejas de hierro forjado de la mansión Montero se abrían lentamente bajo la lluvia, revelando el camino de entrada bordeado de cipreses. Esa casa, que había sido su orgullo y su fortaleza, ahora le parecía una prisión de mentiras. Allí vivía su madre, doña Berta. Allí vivían los recuerdos de Elena. Y allí, estaba seguro, se escondían las respuestas a por qué su esposa estaba viva y convertida en un despojo humano. «Llama a casa, Carlos», ordenó Damián, su voz fría y metálica. «Que preparen la habitación de invitados de la planta baja, la azul. Y quiero al doctor Arriaga esperando en el vestíbulo. Ahora». «Señor, la señora Berta ya se ha retirado a sus aposentos. Si hacemos ruido...» «Me importa un comino mi madre», gritó Damián, golpeando el reposabrazos. «Haz lo que te digo». El coche se detuvo frente a la imponente entrada principal. Las luces del pórtico se encendieron, iluminando las columnas de mármol blanco. Damián miró a la mujer a su lado. Ella miraba la casa con terror absoluto. Se había encogido tanto que parecía querer desaparecer dentro de la tapicería. «No, no, ahí no», gimió ella, abrazando al oso tan fuerte que se escuchó el crujido del relleno viejo. «La casa grande no. Me van a castigar, me van a quitar a la niña». «Nadie te va a castigar», dijo Damián, abriendo su puerta y saliendo a la lluvia para rodear el coche. Cuando abrió la puerta del lado de Elena, ella se negó a bajar. Se aferraba al cinturón de seguridad, llorando en silencio. Damián no tuvo opción. Con el corazón hecho pedazos, se inclinó, soltó sus manos del cinturón con suavidad pero con firmeza y la levantó en brazos por segunda vez esa noche. Ella pesaba menos que Sofía. Era como cargar un saco de huesos envuelto en trapos húmedos. Damián apretó la mandíbula, sintiendo la suciedad de ella manchando su camisa, sintiendo su olor impregnándose en su piel. Y por primera vez en 5 años, sintió que cargaba con su mundo entero. «Vamos a casa, Elena. Esta vez nadie te va a sacar de aquí».
La puerta principal se abrió de par en par. El mayordomo, un hombre mayor llamado Roberto que llevaba 30 años sirviendo a la familia, se quedó paralizado en el umbral. Sus ojos viajaron desde el rostro determinado de Damián hasta el bulto sucio y maloliente que cargaba en brazos. «Señor Damián, por Dios santo, ¿qué ha sucedido?», exclamó Roberto, retrocediendo instintivamente ante el hedor que entró con la ráfaga de viento y lluvia. Damián no se detuvo. Entró en el vestíbulo, un espacio vasto de mármol italiano, candelabros de cristal y obras de arte que valían millones. El contraste era grotesco. El agua sucia goteaba de los harapos de Elena, manchando el piso inmaculado con un rastro negro y viscoso. «Prepara un baño caliente, inmediatamente, y trae ropa limpia. Ropa de mi esposa», ordenó Damián, sin dejar de caminar hacia la escalera principal. Roberto palideció. «Ropa de la señora Elena. Señor, usted sabe que la señora Berta prohibió abrir ese armario hace años. Las llaves las tiene ella. Rompe la maldita cerradura si es necesario», rugió Damián, su voz retumbando en las paredes altas del vestíbulo. «Y trae comida, sopa caliente, pan, lo que haya». Sofía entró corriendo detrás de ellos, de la mano de Carlos, mirando todo con ojos asustados. El servicio doméstico comenzaba a asomarse por las puertas laterales cuchicheando, horrorizados al ver a su patrón, el impecable magnate, cargando a una vagabunda como si fuera una reina herida. En ese momento, un sonido seco y autoritario resonó desde lo alto de la escalera, el golpe de un bastón contra el suelo de madera. ¿Se puede saber qué significa este escándalo a estas horas? Todos se congelaron. En el rellano de la escalera, vestida con una bata de seda negra y con el cabello gris, perfectamente peinado incluso para dormir, estaba doña Berta, la matriarca. Su rostro era una máscara de severidad y desdén. Damián se detuvo al pie de la escalera, con Elena en brazos. Alzó la vista, desafiante. «Madre», dijo secamente. Berta bajó un escalón, entornando los ojos. Su mirada se posó en la mujer sucia que su hijo sostenía. La expresión de asco que cruzó su rostro fue tan visceral que parecía haber olido algo podrido. «Damián», su voz destilaba veneno, «has perdido la cabeza. ¿Qué hace esa inmundicia en mi casa? Has recogido a una pordiosera de la calle. Sácala inmediatamente. Vas a llenar la casa de piojos y enfermedades». «Roberto, llama a la seguridad». «Nadie va a llamar a nadie», interrumpió Damián, dando un paso hacia adelante. Pero fue la reacción de Elena lo que detuvo el tiempo. Al escuchar la voz de Berta, la mujer en los brazos de Damián dejó de temblar. Se puso rígida como una tabla. Un sonido gutural, un gemido de terror puro y animal escapó de su garganta. Se retorció en los brazos de Damián con una fuerza sobrenatural, intentando huir, no hacia la puerta, sino hacia cualquier rincón oscuro donde esconderse. «¡La bruja!», chilló Elena con los ojos clavados en Berta, llenos de un pánico que helaba la sangre. «La bruja mala, no me pegues, no me encierres en el cuarto oscuro, me portaré bien, lo juro. No le diré nada a Damián». El silencio que siguió a esos gritos fue absoluto. Damián sintió un frío mortal recorrerle la espalda. «No le diré nada a Damián». Esa frase no podía ser producto de una alucinación aleatoria. Miró a su madre. Por una fracción de segundo, la máscara de hierro de doña Berta se agrietó. Damián vio algo en los ojos de su madre que nunca había visto antes. Miedo. Un destello rápido de pánico antes de que la frialdad volviera a instalarse. «Está delirando», dijo Berta rápidamente, bajando otro escalón, aunque sus manos apretaban el bastón con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Es una drogadicta, Damián. Mira lo que dice. No sabe ni quién es. Sácala de aquí antes de que agreda a Sofía». Elena seguía gritando, cubriéndose la cara con el oso sucio, sollozando histéricamente.
No me quites a mi bebé. Tú dijiste que nació muerta. Dijiste que fue mi culpa. Aullaba Elena mirando a Berta con horror. Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esas palabras. Dijiste que nació muerta. Sofía, que estaba al pie de la escalera, rompió a llorar, asustada por los gritos. Papá, la abuela la está asustando. Damián apretó a Elena contra su pecho, tratando de calmarla, pero sus ojos no se apartaron de los de su madre. Ahora lo veía. Ahora entendía la tensión, las prisas por incinerar el cuerpo de Elena hace 5 años, la prohibición de hablar de ella, la forma en que su madre había tomado el control de todo. «Roberto», dijo Damián con una voz tan baja y peligrosa que el mayordomo dio un respingo, «lleva a Sofía a su cuarto». «¿Y tú, madre?» Berta alzó la barbilla, intentando mantener su dominio. «¿Yo qué, Damián? No vas a creer las locuras de una vagabunda drogada antes que a tu propia madre». «Apártate de mi camino», sentenció Damián, subiendo el primer escalón. «Si intentas tocarla, si intentas acercarte a ella o llamar a alguien, te juro por la memoria de mi padre que olvidaré que eres mi madre». Berta retrocedió, sorprendida por la ferocidad en la mirada de su hijo. Nunca, en 35 años, Damián le había hablado así. Se hizo a un lado, pegándose a la barandilla, observando con una mezcla de odio y temor cómo su hijo subía las escaleras cargando la prueba viviente de sus crímenes. Al pasar junto a ella, Elena escondió la cara en el cuello de Damián, temblando violentamente, soltando un gemido lastimero como el de un perro golpeado. «¡Shh! Ya pasó», le susurró Damián al oído, pasando de largo frente a su madre sin mirarla de nuevo. «Nadie te va a hacer daño nunca más, te lo prometo». Damián caminó por el largo pasillo hacia el ala este, la que había estado cerrada durante 5 años. Abrió la puerta de la habitación principal con el pie. El aire dentro estaba viciado, estancado en el tiempo. Encendió la luz. La cama matrimonial, inmensa y vacía, presidía el cuarto. Depositó a Elena suavemente sobre la colcha de seda importada. La suciedad de sus ropas manchó inmediatamente la tela color crema, pero a Damián le pareció lo más hermoso que había visto en años. Su esposa estaba en su cama. Elena se ovilló en el centro del colchón, mirando a su alrededor con desconfianza, pero el olor de la habitación pareció calmarla un poco. Quizás, en algún lugar profundo de su mente rota, reconocía ese espacio. Damián se arrodilló junto a la cama. Le temblaban las manos. «Voy a prepararte un baño», le dijo suavemente. «Y luego vamos a hablar. Y me vas a decir qué te hizo esa mujer». Elena no respondió. Solo abrazó al oso y se quedó mirando una foto enmarcada en la mesita de noche. Era una foto de ellos dos, el día de su boda. Ella estiró un dedo sucio y tocó el cristal, justo sobre la cara del Damián de la foto. «Damián», susurró. Damián cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. La guerra acababa de empezar, y él iba a quemar el mundo entero si era necesario para vengarla. El cuarto de baño principal era un santuario de mármol blanco y grifos dorados, un lugar diseñado para la relajación y el lujo, pero esa noche se sentía como una sala de operaciones de urgencia. El vapor caliente llenaba el aire, empañando los enormes espejos y creando una atmósfera sofocante. Damián había llamado a Rosa, la única empleada doméstica joven, que no había sido contratada por su madre, sino por él mismo hacía años. Rosa entró con toallas limpias y una bata de seda, pero se detuvo en seco al ver a la mujer acurrucada en la esquina de la inmensa bañera vacía. Elena se negaba a que abrieran el agua, abrazaba al oso de peluche contra su pecho, protegiéndolo como si fuera un escudo antibalas. «Señor», susurró Rosa con los ojos llenos de lágrimas al reconocer vagamente los rasgos bajo la suciedad. «Es
No puede ser. Es ella, Rosa. Es Elena, confirmó Damián. Su camisa estaba empapada de sudor y lluvia, arremangada hasta los codos. Se arrodilló junto a la bañera, ignorando el dolor en sus rodillas contra el suelo duro. Elena, escúchame. Necesitamos quitarte esa ropa. Está mojada y fría. Te vas a enfermar. Elena negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos miel moviéndose de Damián a Rosa con terror. No, no me quiten mi piel, gimió, confundiendo la ropa con su propio cuerpo. Si me la quitan, el frío entrará, y la bruja vendrá. La bruja no puede entrar aquí, dijo Damián con firmeza, tomando una esponja suave. Estoy yo, y yo soy más fuerte que la bruja. ¿Recuerdas? Esa frase pareció resonar en algún lugar profundo de su memoria. Elena dejó de temblar por un segundo. Damián aprovechó el momento. Con una delicadeza infinita, comenzó a desabotonar el abrigo gris y podrido que llevaba. La tela se deshacía entre sus dedos. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad rancia y abandono humano. Pero Damián no retrocedió ni un milímetro. Cuando finalmente lograron quitarle las capas de harapos, lo que Damián vio le rompió el alma en 1000 pedazos más. Su cuerpo, aquel cuerpo que él había adorado, estaba esquelético. Las costillas se marcaban bajo la piel pálida y traslúcida. Pero lo peor no era la delgadez, eran las marcas. Había cicatrices antiguas en sus brazos, quemaduras de cigarrillo en sus hombros, moretones en diferentes etapas de curación en sus piernas. Era un mapa de tortura, 5 años de infierno escritos en su piel. Dios mío, se tapó la boca Rosa sollozando. ¿Quién le hizo esto, señor? Damián no respondió. No podía hablar. La rabia le estaba cerrando la garganta, una furia volcánica que amenazaba con hacerlo gritar. Pero no podía asustarla. Respiró hondo, tragándose la bilis. «Abre el agua, Rosa, tibia, muy suave». Cuando el agua tocó los pies de Elena, ella gritó: «¡Fuego no! ¡Quema! No es fuego, mi vida, es agua, agua limpia». Damián metió sus propias manos en el agua para mostrarle. «Mira, se siente bien». Poco a poco, Elena se calmó. Permitió que Damián le pasara la esponja por la espalda. El agua cristalina se tornó negra y gris casi al instante. Damián frotaba con suavidad, quitando capas de mugre de años. Y a medida que la suciedad desaparecía, la mujer que él amaba emergía. Ahí estaba el lunar en su cuello. Ahí estaba la curva de sus hombros. Su rostro, ahora limpio, revelaba una belleza trágica y demacrada. Parecía un ángel caído y roto. En un momento dado, Elena se relajó. El calor del agua parecía estar derritiendo la tensión de sus músculos. Cerró los ojos. Y entonces comenzó a tararear. Era un sonido bajo, vibrante. Damián se congeló con la esponja en la mano. Rosa dejó de verter agua con la jarra. Elena mecía al oso, al que se había negado a soltar, manteniéndolo en el borde seco de la bañera, y cantaba muy bajito. No era una canción de cuna popular, no era Estrellita ni Arrorró. Era una melodía compleja, con una subida y bajada muy específica en el coro. Da, 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 donde el sol duerme, da, 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 y la luna te besa. Damián sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Esa melodía no existía en ningún disco, no existía en la radio. Esa melodía la había compuesto él al piano una noche de lluvia, 6 meses antes del accidente, mientras Elena acariciaba su vientre embarazado de Sofía. Solo ellos dos la conocían, la llamaban la canción de Sofía. Donde el sol duerme, continuó Elena, su voz clara y afinada por primera vez, resonando en la acústica del baño. Damián dejó caer la esponja al agua. El chapoteo hizo que Elena abriera los ojos, lo miró,
Y en ese instante no hubo locura, hubo reconocimiento, un destello de lucidez tan doloroso que fue casi insoportable. «Damián», susurró ella. Su mano mojada salió del agua y tocó la barba de él. «Tienes el pelo blanco, como la nieve». Damián atrapó su mano y la besó desesperadamente, llorando sin control. «Sí, mi amor, se puso blanco cuando te fuiste». «¿Me fui?», preguntó ella frunciendo el ceño, la confusión volviendo a nublar su mirada. «No, yo no me fui. Ellos me llevaron. El hombre de la bata blanca y la señora del bastón me llevaron al lugar donde no hay ventanas». La confesión cayó como una losa de plomo. «¿El hombre de la bata blanca?», preguntó Damián con urgencia, intentando mantenerla en ese momento de lucidez. «¿Quién, Elena? ¿Quién era?». Pero el momento pasó. Elena miró al oso, sus pupilas se dilataron de nuevo y el terror volvió. «El bebé tiene frío, sácame, el agua está subiendo», gritó intentando salir de la bañera torpemente resbalando. Damián y Rosa la ayudaron a salir envolviéndola en toallas gigantes y esponjosas. Mientras la secaban, Damián miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era aterradora. Ya tenía la confirmación. Su madre no había actuado sola. Había un hombre de bata blanca. Y Damián tenía una sospecha terrible de quién podía ser. La vistieron con un pijama de seda azul, uno que le quedaba enorme ahora. Elena se aferró al oso mojado, manchando la seda limpia, pero a Damián no le importó. La llevó en brazos de vuelta a la cama. Ella se quedó dormida casi al instante, agotada por la emoción, el baño y la comida caliente que Rosa le había traído. Se veía pequeña en medio de esa cama enorme, una náufraga en un océano de sábanas de hilo egipcio. Damián se quedó de pie, observándola respirar. Cada respiración de ella era un milagro. Pero ahora, con ella a salvo por el momento, su mente cambió de modo rescate a modo cazador. Su mirada se desvió hacia la esquina de la habitación. Allí, sobre la alfombra persa, goteando agua sucia y barro, estaba el cochecito. Ese objeto grotesco, oxidado y roto que ella había defendido con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que ha perdido la memoria se aferra con tal obsesión a un objeto específico? No era solo locura, era instinto de protección. Damián caminó lentamente hacia el cochecito. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza, como si el cielo quisiera entrar a ver lo que estaba a punto de descubrir. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de lectura en la mesita de noche. El silencio era denso, solo interrumpido por la respiración irregular de Elena, que a veces sollozaba en sueños. Damián se acercó al cochecito como quien se acerca a un artefacto explosivo sin desactivar. De cerca, el objeto era aún más lamentable. La tela, que alguna vez debió ser azul, era ahora de un gris indefinido, endurecida por la mugre y la intemperie. Una de las ruedas estaba sujeta con alambre y cinta adhesiva vieja. Era la basura de alguien, convertida en el tesoro de su esposa. Damián se puso unos guantes de látex que Rosa había dejado en el baño. No por asco, sino para no contaminar lo que fuera que encontrara. Su instinto le decía que ese cochecito no era solo un juguete, era una cápsula del tiempo. Comenzó a examinarlo. Tocó el manillar oxidado. Nada. Revisó la capota rota. Nada. Luego palpó el asiento donde solía ir el oso. La base del asiento era rígida, demasiado rígida para un cochecito barato de tela. Damián presionó con los dedos. Sintió algo debajo del forro sucio, algo rectangular y duro. No era parte de la estructura metálica. Su corazón aceleró el ritmo. Buscó una navaja en el cajón de su mesita de noche, siempre tenía una allí, y volvió al cochecito. Con un movimiento preciso, rajó la tela podrida del asiento. El sonido de la tela rasgándose pareció un grito en el silencio de la noche.
Metió la mano en el agujero y sus dedos tocaron plástico frío. Tiró con fuerza. Lo que salió fue una bolsa de plástico hermética, de esas usadas para congelar alimentos, envuelta en cinta aislante negra para protegerla de la lluvia y la humedad. Estaba escondida en un doble fondo casero, torpemente hecho, probablemente por la misma Elena en algún momento de lucidez desesperada, o tal vez alguien se lo dio así. Damián se llevó la bolsa al escritorio, bajo la luz de la lámpara. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran metódicos. Cortó la cinta. Abrió la bolsa. Dentro había 3 cosas. Primero, un frasco de pastillas de color ámbar, sin etiqueta comercial, solo con una pegatina escrita a mano. Paciente EM. Dosis diaria, Dr. A.S. El frasco estaba casi vacío, solo quedaban 2 píldoras polvorientas. Damián abrió el frasco y olió. Olor químico, fuerte. Sabía lo que era. Antipsicóticos de primera generación. Haloperidol o algo similar, usado para sedar pacientes violentos en psiquiátricos antiguos. Drogas que convierten a una persona en un zombi si se dan en dosis altas. Te mantuvieron drogada, susurró, sintiendo una punzada de dolor físico en el pecho. Dejó el frasco y sacó el segundo objeto. Un papel doblado muchas veces. El papel estaba amarillento y húmedo en los bordes. Lo desdobló con cuidado. Era una fotocopia. Una fotocopia de un acta de defunción. Nombre: Elena M. de Montero. Fecha de fallecimiento: 14 de octubre de 2020. Causa: traumatismo craneoencefálico severo, accidente automovilístico. Firma del médico certificante, Dr. Arnaldo Salazar. Damián leyó el nombre. Dr. Arnaldo Salazar. Arnaldo Salazar. El doctor. Arriaga era el médico de la familia de toda la vida, pero Salazar era el psiquiatra privado que atendía a su madre, doña Berta, por sus nervios. Un hombre que Damián siempre había considerado un parásito que cobraba demasiado, pero inofensivo. No era inofensivo, era un cómplice. Había firmado la muerte de una mujer viva. Pero fue el tercer objeto lo que hizo que Damián tuviera que sentarse en la silla, mareado por el horror. Era una fotografía Polaroid, vieja y arrugada. En la foto se veía a Elena. Estaba sentada en una silla de ruedas, en lo que parecía ser un sótano o una habitación sin ventanas, con paredes de ladrillo visto. Llevaba una bata de hospital, pero no estaba sola. En sus brazos sostenía a un bebé real, no un oso. El bebé estaba envuelto en una manta rosa, y Elena miraba a la cámara con una expresión de felicidad terrorífica y drogada. Al dorso de la foto, una letra elegante y cursiva, la letra inconfundible de su madre, doña Berta, decía: «El problema ha sido resuelto. Ella cree que murió. El bebé está en un lugar mejor. 15 de octubre, 2020. Damián soltó la foto como si quemara. El aire salió de sus pulmones. Ella cree que murió. Elena no estaba loca porque sí. Elena creía que su bebé había muerto porque se lo habían dicho. Pero la foto sugería otra cosa. La foto sugería que hubo un bebé después del accidente. O tal vez Damián miró hacia la cama donde Elena dormía. Luego miró la foto de nuevo. Sofía tenía 5 años. El accidente fue hace 5 años. Elena estaba embarazada de 8 meses cuando murió. Los médicos le dijeron a Damián que el bebé no sobrevivió al impacto, que ambos murieron instantáneamente, le entregaron las cenizas. Pero si Elena estaba viva en esa foto, sosteniendo un bebé, entonces su hija, la hermana gemela de Sofía, o tal vez la misma Sofía si solo era una. No, Sofía estaba aquí. Damián sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Hubo otro bebé? ¿O le hicieron creer a Elena que Sofía murió y se la robaron? No, Sofía estaba con él. Él la crió desde bebé.
Su madre le trajo a Sofía del hospital diciendo que milagrosamente se salvó, pero la madre no. La mentira era un laberinto monstruoso construido por su propia madre. Damián se puso de pie. La tristeza había desaparecido. Ahora solo quedaba una frialdad absoluta, letal. Guardó los objetos en la caja fuerte de pared oculta tras un cuadro. Cerró la combinación. Se acercó a la cama, besó la frente sudorosa de Elena y le susurró: «Descansa, porque mañana el infierno va a llegar a esta casa y yo seré el diablo». Salió de la habitación, cerrando la puerta con llave desde fuera para protegerla. Caminó por el pasillo oscuro. No iba a dormir, iba al sótano. Iba a buscar las llaves antiguas y luego iba a hacer una visita nocturna al doctor Salazar. Pero antes tenía que asegurarse de que la bruja no escapara. Damián sacó su teléfono y marcó al jefe de seguridad de la finca. «Bloquea las salidas. Nadie sale de la propiedad. Corta la línea telefónica de la habitación de mi madre y pon 2 guardias armados en la puerta de mi dormitorio. Ahora». La noche apenas comenzaba y la mansión Montero estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El grito no sonó humano. Fue un sonido desgarrado, agudo y primitivo que atravesó las paredes insonorizadas de la mansión como si fueran de papel. Damián, que estaba sentado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la puerta cerrada de la habitación y la pistola de su padre en la mano, se puso de pie de un salto. El corazón le martilleaba contra las costillas. No había logrado pegar ojo, vigilando como un perro guardián, esperando el ataque de su madre o de sus hombres. Pero el ataque venía de adentro. Abrió la puerta de golpe. La escena era una pesadilla viviente. Elena no estaba en la cama. Estaba agazapada en la esquina más oscura de la habitación, entre el armario y el ventanal. Se había arrancado el pijama de seda que le habían puesto, como si la tela le quemara la piel, y estaba medio desnuda, cubierta solo por la sábana que había arrastrado con ella. Sus ojos estaban en blanco, perdidos en un terror que no pertenecía a esa habitación, sino a otro lugar. Un lugar horrible. «¡No! ¡La luz, no!», chillaba cubriéndose la cara con los brazos llenos de cicatrices. «¡Ya me tomé la pastilla! ¡Me la tomé! ¡No me aten!». Damián tiró el arma sobre el sofá y corrió hacia ella, con las manos en alto, mostrando las palmas. «¡Elena! ¡Elena, soy yo! ¡Estás a salvo!», gritó, intentando hacerse oír sobre sus alaridos. Pero Elena no lo veía a él. Veía fantasmas, veía batas blancas, veía correas de cuero. «¡Mentira!», aulló ella lanzando una patada al aire que casi golpea a Damián. «Damián no va a venir. Ustedes me dijeron que él me odia. Dijeron que él la mató». Damián se detuvo en seco, helado. Dijeron que él la mató. La crueldad de la mentira de su madre no tenía límites. No solo le habían dicho que su bebé había muerto, le habían dicho que él, Damián, era el culpable. Por eso le tenía miedo, por eso gritaba. «Elena, mírame, por favor», suplicó él, con la voz rota. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió de nuevo. «¿Papá?». La voz pequeña y temblorosa de Sofía cortó el aire denso de la habitación. La niña estaba allí, parada en el umbral, frotándose los ojos, con su pijama de unicornios y el pelo rubio revuelto. Se había despertado por los gritos y, burlando la seguridad de su niñera, había corrido hacia donde estaba su padre. Damián giró la cabeza, horrorizado. «Sofía, vete, sal de aquí ahora mismo», ordenó, temiendo que Elena en su delirio pudiera lastimarla. Pero fue demasiado tarde. Elena ya la había visto. El efecto fue inmediato y devastador. Elena dejó de gritar. Se quedó paralizada, con la boca abierta, el pecho subiendo y bajando en espasmos violentos. Sus ojos se clavaron en la niña. Para Damián era su hija. Para Elena era una aparición. Elena empezó a retroceder, empujando su espalda contra la pared hasta que no pudo más.
Empezó a negar con la cabeza, una y otra vez, tirándose del pelo húmedo. No, 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 no. Susurraba con una voz llena de pánico absoluto. Otra vez no. No traigan a la niña muerta. No me pongan la alucinación. Sáquenla. Se llevó las manos a los ojos apretando fuerte, intentando borrar la imagen de Sofía. Es un truco, es la medicina, gemía Elena balanceándose. Si la toco desaparece, si la miro se convierte en humo. Por favor, doctor, ya no quiero ver fantasmas. Sofía, lejos de obedecer a su padre y salir corriendo, se quedó quieta. La niña tenía una inteligencia emocional que superaba sus 5 años. No veía a un monstruo, veía a la mujer que le había dado las gracias por el chocolate. Veía a alguien que tenía más miedo que ella. No soy un fantasma, dijo Sofía, dando un paso valiente hacia adentro de la habitación. Sofía, no. Damián se lanzó para interceptarla, pero se detuvo. Algo en la atmósfera cambió. La tensión era eléctrica. Elena bajó las manos lentamente al escuchar la voz de la niña. La miró con una mezcla de fascinación y terror puro. Era como ver a alguien mirando al sol directamente, sabiendo que se va a quedar ciego, pero incapaz de apartar la vista. ¿Hablas?, susurró Elena, temblando de pies a cabeza. Buscó a tientas a su alrededor. Buscó su escudo. Buscó al oso. Lo encontró tirado en el suelo, entre las sábanas revueltas. Lo agarró y lo apretó contra su pecho, usándolo como barrera entre ella y la niña rubia. El oso es real. El oso no habla, balbuceó Elena, mirando al peluche y luego a Sofía. Tú no eres real. Tú moriste. La bruja dijo que moriste porque yo soy mala. Sofía frunció el ceño, confundida, pero siguió avanzando. Paso a paso. Pequeños pasos sobre la alfombra persa. Damián contuvo el aliento, con los músculos tensos, listo para saltar. Pero no podía moverse. Sentía que estaba presenciando un momento sagrado y terrible a la vez. El destino de su familia pendía de un hilo invisible en ese instante. La distancia entre la mujer rota en la esquina y la niña de 5 años era de apenas 2 metros, pero parecía un abismo insalvable, lleno de mentiras, drogas y tiempo perdido. Elena respiraba con dificultad, pegada a la pared. El oso sucio era su única ancla a la realidad que conocía, una realidad de dolor y pérdida. Cuando Sofía llegó al borde de la alfombra, a solo unos centímetros de ella, Elena cerró los ojos fuertemente, esperando el golpe, esperando que la imagen se desvaneciera o que el dolor empezara. «No llores», dijo Sofía con suavidad. La niña estiró su mano pequeña. Damián sintió que el corazón se le detenía. Si Elena la rechaza, si la empuja, esto será irreversible. La mano de Sofía tocó la mejilla de Elena. Fue como si hubiera caído un rayo en la habitación. Elena abrió los ojos de golpe. El contacto no era frío como el de un fantasma, no era etéreo como el de una alucinación. Era cálido, era sólido, era piel, piel suave, viva, pulsante. Elena dejó de respirar por un segundo. Su mirada viajó desde la mano de la niña hasta sus ojos. Esos ojos eran sus propios ojos mirándola desde otro rostro. «Caliente», susurró Elena, con una voz que apenas era un hilo de aire. «Estás caliente». Sofía asintió, muy seria. «Claro, tengo sangre, como tú». Elena soltó una mano del oso y con un movimiento tan lento que parecía doloroso, subió sus propios dedos temblorosos hacia la cara de Sofía. Rozó su frente, rozó su nariz, tocó el cabello rubio y sedoso. No desapareció. La niña seguía ahí. «No eres humo», dijo Elena, y una lágrima solitaria, limpia, rodó por su mejilla sucia, abriendo un surco en la historia de terror que había vivido. Entonces sucedió.
Las manos de Elena, que habían estado aferradas a ese oso de peluche sucio y roto durante 5 años, con una fuerza sobrehumana, de repente perdieron la fuerza. Los dedos se abrieron, el oso cayó, golpeó el suelo con un sonido sordo, un plof triste y definitivo. El objeto que había sido su hijo, su consuelo, su única razón para no dejarse morir en la calle, yacía ahora olvidado sobre la alfombra. Ya no lo necesitaba. La verdad estaba de pie frente a ella. ¿Eres mi bebé?», preguntó Elena con la voz quebrándose en 1000 pedazos. Sofía no entendió del todo la pregunta, pero entendió el dolor. Se inclinó hacia adelante y rodeó el cuello de Elena con sus bracitos, abrazándola con fuerza. «Soy Sofía», dijo la niña, hundiendo la cara en el hombro huesudo de su madre. «Y mi papá dijo que te vas a quedar». El impacto del abrazo rompió la presa. Elena soltó un grito, pero esta vez no fue de miedo, fue de reconocimiento. Fue el aullido de una madre que recupera un miembro amputado. Envolvió a Sofía con sus brazos esqueléticos, apretándola contra ella con una desesperación feroz, enterrando la cara en el cuello de la niña, oliendo su pelo, su piel, su vida. «¡Estás viva! ¡Estás viva!», sollozaba Elena meciéndose con ella, besando su cabeza frenéticamente. «¡No me la robaron! ¡Está aquí!». Damián, observando desde el centro de la habitación, sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas al suelo, cubriéndose la boca con una mano para ahogar su propio llanto. Verlas juntas, ver la conexión biológica e instintiva que ninguna droga había podido borrar, fue la confirmación final. No era locura, era amor interrumpido. Elena levantó la vista del pelo de Sofía y miró a Damián. La neblina en sus ojos se había disipado casi por completo. Quedaba el dolor, quedaba el trauma, pero la confusión había desaparecido. Ahora había claridad, y con la claridad llegó la furia. «Damián», dijo ella, con una voz que heló la sangre en las venas del millonario. No era la voz de la vagabunda, era la voz de su esposa. «Ella me dijo que habías muerto. Me dijo que los dos habíais muerto». Damián se arrastró de rodillas hasta llegar a ellas. Abrazó a las dos, formando un escudo humano alrededor de su familia reunida. «Me mintió a mí también, mi amor. Me robó 5 años de vida. Pero te juro por Dios». Damián levantó la cara y sus ojos eran 2 pozos de oscuridad y venganza. «Te juro que esto se acaba hoy». Elena miró el oso tirado en el suelo. Lo pateó lejos con su pie descalzo. «No dejes que entre», dijo Elena apretando a Sofía. «No dejes que la bruja entre». «No va a entrar», prometió Damián, poniéndose de pie. Su transformación estaba completa. El dolor había dado paso a la acción. Caminó hacia la puerta, recogió la pistola del sofá y la guardó en la parte trasera de su pantalón. Se volvió hacia ellas una última vez. «Quédense aquí. Cierren con llave por dentro. No le abran a nadie que no sea yo o Rosa. A nadie». «¿A dónde vas, papá?», preguntó Sofía, asustada por el tono de voz. Damián sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Voy a limpiar la casa, princesa». Salió al pasillo y cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como el martillo de un juez dictando sentencia. Damián Montero caminó hacia las escaleras. No iba a buscar al médico todavía. Primero tenía que visitar el ala oeste, la habitación de su madre. Eran las 4 de la mañana, la hora perfecta para una pesadilla. Pero esta vez la pesadilla sería para doña Berta. El pasillo que conducía al ala oeste de la mansión parecía interminable, una garganta oscura tragada por las sombras. Damián caminaba con pasos pesados, el eco de sus zapatos resonando como disparos en el silencio de la madrugada. En su mano derecha, arrugada y húmeda por el sudor frío de la ira, llevaba la prueba del delito,
la fotocopia del acta de defunción falsa y la foto Polaroid. No llamó a la puerta. No hubo cortesía. Levantó la pierna y propinó una patada seca justo debajo de la cerradura. La madera crujió y la puerta doble de caoba se abrió de golpe, golpeando las paredes interiores con violencia. Doña Berta no estaba dormida. Estaba sentada en su sillón de terciopelo verde esmeralda, de espaldas a la ventana, azotada por la tormenta, con una copa de brandy en la mano. No se sobresaltó, ni siquiera derramó una gota. Giró la cabeza lentamente hacia su hijo, y en sus ojos no había sueño, sino una frialdad calculadora. Sabía que este momento llegaría desde que escuchó el coche subir a la acera horas antes. «Entrar así es de mala educación, Damián», dijo ella con esa voz calmada que solía usar para reprenderlo cuando era niño. «Cierra la puerta. Hace corriente». Damián no cerró la puerta. Avanzó hacia ella como un depredador, ignorando el lujo de la habitación, las alfombras persas y los cuadros antiguos que él mismo había pagado. Se detuvo a 1 metro de ella, invadiendo su espacio personal, emanando una furia tan palpable que el aire parecía vibrar. «¡Se acabó, madre!». La palabra madre salió de su boca como un insulto cargada de veneno. Lanzó los papeles sobre la mesita auxiliar, derribando la botella de cristal tallado. La foto Polaroid aterrizó boca arriba. Elena, drogada en una silla de ruedas, sosteniendo un bebé. Berta miró la foto. Suspiró, dio un sorbo al brandy y dejó la copa sobre la mesa con delicadeza. «Veo que has estado escarbando en la basura», comentó ella, sin un ápice de remordimiento. «Siempre te dije que esa mujer traería suciedad a esta casa. Incluso 5 años después, sigue manchando mis alfombras». Damián sintió que la sangre le hervía en las sienes. Agarró los brazos del sillón, inclinándose sobre ella, atrapándola. «¡No hables de ella!», rugió, escupiendo las palabras a centímetros de la cara de su madre. «Explícame esto. Explícame por qué tengo un certificado de defunción firmado por tu psiquiatra personal, mientras mi esposa estaba siendo torturada en un sótano». Berta no retrocedió. Mantuvo la mirada, desafiante. «Hice lo que tenía que hacer, Damián. Alguien tenía que tomar las decisiones difíciles en esta familia. Tú estabas ciego. Enamorado como un colegial de una cazafortunas sin clase, una huérfana que no sabía ni usar los cubiertos de pescado. Iba a arruinar nuestro apellido. Iba a diluir nuestra sangre. Era mi esposa», gritó Damián, golpeando la mesa con el puño. «Era la madre de mi hija. Me hiciste enterrar un ataúd vacío. Lloré sobre una caja llena de piedras durante 5 años. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿Tienes idea de lo que le hiciste a ella?» «Te salvé», respondió Berta con frialdad absoluta. «Te liberé. Mírate, Damián. En estos 5 años triplicaste la fortuna de la familia. Te convertiste en un hombre de acero. Sin ella estorbando te enfocaste. Si te duele ahora es porque eres débil». Damián retrocedió, asqueado, como si estuviera viendo a un monstruo. La lógica retorcida de su madre era un laberinto de narcisismo. «¿Y Sofía?», preguntó Damián bajando la voz a un susurro peligroso. «¿También ibas a salvarme de mi hija? Elena cree que su bebé murió. Le dijiste que nació muerta. Torturaste psicológicamente a una mujer en pleno posparto». Berta se encogió de hombros, alisándose la bata de seda. «Ese fue un error de cálculo. El plan original era que ambas desaparecieran. Salazar me aseguró que el parto sería complicado, pero la niña sobrevivió y tiene tus ojos. No podía deshacerme de una Montero de sangre pura, así que improvisé. Le dije a la loca que la niña había muerto para que dejara de buscarla. Era lo más humano». «¿Humano?». Damián soltó una risa incrédula, una risa que sonaba más a un sollozo ahogado. «¿Llamas humano a drogarla y tirarla a la calle como si fuera basura?». «No la tiré a la calle, Damián.
No seas dramático. Berta se puso de pie, apoyándose en su bastón, intentando recuperar su altura y autoridad. Pagué una estancia vitalicia en la clínica de reposo de Santa María, un lugar discreto, pero ella escapó a los 3 meses. Se escapó como el animal salvaje que es. Si terminó en la calle, fue su elección, no la mía. Yo le ofrecí un techo y medicamentos. Le ofreciste una prisión y veneno, corrigió Damián. Sacó el frasco de pastillas del bolsillo y lo sostuvo frente a los ojos de su madre. Haloperidol, dosis para tumbar a un caballo. Esto no es medicina, madre. Esto es una lobotomía química. Querías borrarle la memoria. Querías que olvidara quién era para que nunca pudiera volver. Berta le dio un manotazo al frasco, haciéndolo volar por la habitación. Las pastillas repiquetearon contra el suelo de madera. «Lo hice por ti», gritó ella por primera vez, perdiendo la compostura. «Esa mujer no te merecía, te estaba volviendo blando. Y mira lo que has traído a casa ahora, un despojo. ¿Crees que puedes jugar a la casita feliz con eso? Está rota, Damián. Está loca. Nunca volverá a ser la Elena que tú idealizas. Te he hecho un favor manteniéndola lejos». Damián la miró en silencio durante un largo segundo. En ese momento, el último vínculo que lo unía a ella, el último vestigio de respeto filial o amor, se rompió. Se sintió extrañamente ligero. «Tienes razón en una cosa», dijo Damián con una calma mortal. «Ella nunca volverá a ser la misma, y yo tampoco». Sacó su teléfono móvil del bolsillo. La pantalla iluminada mostraba una llamada activa. Había estado en línea todo el tiempo. «¿Escuchaste todo, comisario?», preguntó Damián al teléfono. La cara de Berta palideció violentamente. Se llevó una mano al pecho. «¿Qué has hecho?», susurró ella. «¿A tu propia madre? Tú dejaste de ser mi madre el día que decidiste matar a mi esposa», respondió Damián guardando el teléfono. «La policía está en camino, y también he llamado a la prensa. Quiero que todos sepan quién es realmente la gran matriarca de los Montero». Berta se desplomó en el sillón. El bastón cayó al suelo. Por primera vez, el miedo real asomó en sus ojos. No miedo a Damián, sino miedo al escándalo, a la pérdida de estatus, a la celda. «No puedes hacerme esto», balbuceó. «Soy una anciana, soy tu madre, la prensa. Destruirás el apellido, las acciones caerán. Me importan una mierda las acciones». Damián se acercó a la ventana y miró hacia el jardín oscuro, donde las luces azules de las patrullas comenzaban a destellar a lo lejos, acercándose a la verja. «En cuanto al apellido, tú lo manchaste, no yo». Se giró hacia ella. Necesitaba saberlo todo. Faltaba una pieza del rompecabezas. «Antes de que te lleven, vas a decirme la verdad sobre el accidente. El coche en el barranco. El cuerpo. ¿De quién era el cuerpo que enterré, madre?». Berta miró las luces azules reflejadas en el techo. Sabía que estaba acorralada. Una sonrisa amarga y retorcida cruzó sus labios. Si iba a caer, caería arrastrando la verdad con ella. «No había cuerpo, idiota», escupió con desdén. «Compré al forense, compré a la funeraria. El ataúd estaba sellado por la gravedad de las heridas. Nunca te preguntaste por qué no te dejé verlo. Te dije que querías recordarla como era. Y tú, tan obediente, tan destrozado, aceptaste. Fue patéticamente fácil». Damián cerró los ojos, sintiendo una náusea profunda. Había llorado sobre una caja vacía. Había hablado con la nada. «¿Y el accidente?», insistió. «Un montaje. Salazar le administró un sedante en el té del desayuno. Cuando se desmayó, mis hombres la sacaron de la casa. Pusimos su coche en punto muerto y lo empujamos por el acantilado de la carretera vieja, sin ella dentro, por supuesto. Ella ya estaba camino a la clínica clandestina, atada en una camilla, embarazada y dormida. La crueldad de la operación era clínica, militar.
Damián imaginó a Elena despertando en un lugar desconocido, atada, rodeada de extraños, entrando en labor de parto sola y aterrorizada. Salazar indujo el parto esa misma noche, continuó Berta, hablando rápido ahora, como si confesar le diera cierto placer sádico. Fue un parto difícil. Ella gritaba tu nombre, gritaba tanto que tuvieron que amordazarla. Cuando la niña nació, se la quitamos antes de que pudiera tocarla. Le inyectaron más sedantes. Cuando despertó 2 días después, le dijimos que la niña había nacido muerta y deforme, que fue un castigo de Dios por sus pecados. Damián apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en la carne de sus palmas, haciendo sangre. «Le rompiste la mente», dijo Damián con voz ahogada. «Le hiciste creer que Dios la odiaba. Era necesario. Si creía que la niña estaba viva, nunca dejaría de buscarla. El dolor la paralizó, la culpa la destruyó. Fue perfecto hasta que escapó». El sonido de las sirenas ya estaba en la entrada de la mansión. Se escuchaban gritos abajo, el sonido de botas pesadas subiendo la escalera, las voces de los oficiales. Damián se apartó de la ventana. «Perfecto», repitió él. «Fue un plan perfecto, excepto por un detalle». «¿Cuál?», preguntó Berta, mirando la puerta con terror. «El amor. No contaste con que ella guardaría un oso de peluche durante 5 años. No contaste con que mi hija tendría el corazón que tú nunca tuviste. Y sobre todo, no contaste con que yo la encontraría». La puerta de la habitación se llenó de uniformes. El comisario Ramírez, un hombre serio que conocía a la familia desde hacía años, entró con una expresión grave, seguido de 2 oficiales. «Señor Montero», saludó Ramírez, quitándose la gorra. «Recibimos su llamada y los archivos de audio que nos envió. Ahí está», señaló Damián a su madre, sin mirarla. «Secuestro, falsificación de documentos públicos, soborno, tortura psicológica y privación ilegítima de la libertad. Y quiero una orden de arresto inmediata para el doctor Arnaldo Salazar. Sé dónde vive». Berta se levantó, intentando mantener la dignidad. Se ajustó la bata. «¡No me toquen!», chilló cuando un oficial le tomó el brazo. «Soy Berta Montero. Haré que los despidan a todos. Damián, diles que paren. Soy tu madre». Damián se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Se detuvo en el umbral, dándole la espalda mientras los oficiales le ponían las esposas a la anciana. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue la música más dulce que Damián había escuchado jamás. «Tú no tienes hijos, Berta», dijo Damián sin girarse. «Y a partir de hoy, tampoco tienes casa». Salió al pasillo, dejando atrás los gritos de su madre, que pasaban de las amenazas a las súplicas patéticas. «Damián, no puedes dejarme sola. Me muero en la cárcel. Damián». Damián siguió caminando. No sentía pena, no sentía culpa. Sentía una urgencia desesperada por volver a la habitación del ala este. Bajó las escaleras corriendo, cruzándose con más policías que subían. Ignoró las preguntas del mayordomo Roberto, que miraba la escena con la boca abierta. «Roberto», dijo Damián sin detenerse, «prepara el coche. No, prepara la camioneta blindada. Nos vamos». «¿Se van, señor? ¿A dónde?» «A un hotel, a otra casa, a cualquier lugar que no huela a ella», respondió Damián. Llegó a la puerta de la habitación donde estaban Elena y Sofía. Respiró hondo para calmar su propio pulso. Tenía que cambiar la cara. Tenía que guardar al monstruo vengador y sacar al padre y al esposo. Golpeó suavemente la puerta. «Elena, Sofía, soy yo. Papá está aquí. La bruja ya no está. Se ha ido para siempre». Esperó un segundo. Escuchó el sonido del cerrojo girando. La puerta se abrió un poco y el rostro de Sofía, iluminado por la luz del pasillo, se asomó. «¿De verdad se fue?», preguntó la niña. «¿De verdad? Se la llevaron los hombres policía. Nunca más volverá a lastimar a nadie».
Sofía abrió la puerta por completo. Elena estaba sentada en el borde de la cama, ya no en el rincón. Estaba más tranquila, aunque sus ojos seguían vigilando las sombras. Al ver a Damián, se puso de pie. ¿Se fue?, preguntó Elena con voz temblorosa. Damián entró y cerró la puerta, dejando el caos policial fuera. Se acercó a ella y le tomó las manos. Estaban calientes ahora, no heladas como en la calle. Se acabó, mi amor. El hombre de la bata blanca también va a ir a la cárcel. Nadie te va a separar de tu hija nunca más. Elena miró a Damián, luego miró a Sofía, y luego miró sus propias manos limpias, sin el anillo que él le había puesto en el dedo antes de salir. Espera, ella tenía el anillo puesto desde la calle. Se tocó el anillo. Damián, dijo ella, y esta vez su voz sonó más fuerte, más presente. Quiero irme de aquí. Esta casa. Las paredes gritan. Nos vamos, aseguró Damián. Ahora mismo. Pero hay algo que debemos hacer antes, algo para cerrar la herida. ¿Qué cosa? Damián miró hacia la ventana, donde empezaba a clarear el amanecer. La lluvia había parado. Vamos a ir al lugar donde te encontraron muerta y vamos a deshacer la mentira. Pero primero, Damián miró a Sofía. Primero, vamos a desayunar, juntos, los tres, como debió ser siempre. Elena asintió lentamente. Una pequeña, muy pequeña sonrisa, tímida y rota, apareció en sus labios. Tengo hambre, admitió ella. Damián sintió que el corazón le crecía en el pecho. Era un comienzo, un pequeño paso sobre los escombros, pero un paso firme. Tomó a Sofía en un brazo y ofreció el otro a Elena. Ella dudó un segundo, pero luego se aferró a él con fuerza. Salieron de la habitación, caminando juntos por el pasillo, pasando frente a la puerta abierta de doña Berta, ahora vacía y oscura. No miraron hacia adentro. No había nada allí para ellos. Su futuro estaba fuera, lejos de esa mansión maldita, bajo la luz del nuevo día que empezaba a romper el cielo gris. El sol de la mañana en la casa de campo de las Magnolias no quemaba, acariciaba. Era una luz dorada y limpia, muy diferente a las luces de neón parpadeantes de la calle o a la oscuridad perpetua de los callejones donde Elena había sobrevivido los últimos 5 años. Damián había elegido esta propiedad, oculta entre colinas y viñedos a 2 horas de la ciudad, porque era el único lugar que su madre, doña Berta, jamás había pisado. Era un territorio virgen de maldad. Elena estaba sentada en un banco de madera blanca bajo un roble centenario. Llevaba un vestido de lino color crema que Damián había mandado comprar esa misma mañana. Le quedaba un poco holgado en los hombros, evidenciando su delgadez extrema, pero ya no parecía un espectro. Con el cabello limpio, brillante y cepillado cayendo sobre su espalda, parecía una versión de porcelana de sí misma. Frágil, pero innegablemente hermosa. Sus ojos, color miel, estaban fijos en un solo punto. Sofía. La niña corría por el césped persiguiendo una mariposa, riendo a carcajadas. El sonido de esa risa era para Elena como agua fresca en un desierto. Cada vez que Sofía reía, Elena se estremecía, apretando las manos sobre su regazo, como si quisiera atrapar el sonido y guardarlo en su bolsillo para asegurarse de que fuera real. Damián observaba la escena desde la terraza, taza de café en mano, sin atreverse a interrumpir. Había pasado las últimas 48 horas coordinando abogados, hablando con el fiscal y asegurándose de que el doctor Salazar y su madre no volvieran a ver la luz del sol. Pero ahora, viendo a su esposa y a su hija, el mundo exterior dejaba de existir. Dejó la taza y caminó por el sendero de piedra hacia el roble. Elena sintió su presencia. No se sobresaltó como lo hacía antes. No se encogió esperando un golpe. Simplemente giró la cabeza y lo miró.
La neblina de los sedantes y el trauma se estaba disipando, dejando al descubierto una tristeza profunda, pero lúcida. «Tiene tu energía», dijo Elena suavemente, volviendo la vista hacia Sofía. «Corre igual que tú cuando llegabas tarde a las cenas». Damián se detuvo, sorprendido. Era el primer recuerdo concreto y cotidiano que ella verbalizaba sin dolor. «Y tiene tu terquedad», respondió él, sentándose a su lado, dejando un espacio respetuoso entre los dos. «Le dije que no corriera descalza, pero ahí está». Elena miró los pies pequeños y desnudos de su hija sobre la hierba verde. «Déjala», susurró. «Necesita sentir la tierra». Yo olvidé lo que se sentía el pasto. Olvidé lo que se sentía no tener zapatos mojados. Damián sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano y la posó suavemente sobre la de ella. Elena no la retiró. Al contrario, giró su palma para entrelazar sus dedos con los de él. Sus manos, aunque limpias, aún tenían las marcas de la calle, callos, cicatrices pequeñas, la piel curtida por el frío. Entonces Damián notó el anillo de zafiro y diamantes negros. Estaba girado, con la piedra hacia la palma de la mano, flojo en su dedo anular que había adelgazado demasiado. «Nunca te lo quitaste», dijo Damián con voz ronca. «Incluso cuando no sabías quién eras, no te lo quitaste». Elena levantó la mano y miró la joya. El zafiro brillaba intensamente bajo el sol. «Me ofrecieron dinero por él», confesó ella, con la mirada perdida en el brillo azul. «Una vez, un hombre en un parque me ofreció comida caliente por un mes y un abrigo nuevo. Yo tenía mucho frío, Damián. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago». Damián cerró los ojos, imaginando la escena, odiándose por no haber estado ahí. «¿Por qué no lo vendiste?», preguntó, temiendo la respuesta. «Porque…» Elena frunció el ceño, esforzándose por articular un sentimiento que había sido instintivo. «Porque cuando tocaba el anillo, sentía que no estaba sola. No recordaba tu cara, ni tu nombre, pero el anillo tenía una promesa grabada dentro. Yo pasaba el dedo por dentro y sentía las letras. Se quitó el anillo lentamente. Era la primera vez que se separaba de su dedo en 5 años. Se lo entregó a Damián. «Lee lo que dice», pidió ella. Damián tomó el anillo con reverencia. Lo sostuvo al sol y leyó la inscripción interna, aunque la sabía de memoria. Dice: «Elena y Damián, eterno». Elena asintió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Eterno», repitió. «Eso era lo que me mantenía viva. La idea de que algo en algún lugar era eterno, porque en la calle todo es temporal, la comida, el calor, la seguridad, todo se acaba en un segundo. Pero esto era sólido». Damián tomó la mano izquierda de Elena, la besó en el dorso, justo sobre la cicatriz de la quemadura antigua. Luego, con una solemnidad absoluta, como si estuvieran en el altar de nuevo, deslizó el anillo de vuelta en su dedo. Esta vez lo ajustó bien, prometiéndose a sí mismo que mandaría a reducirlo al día siguiente para que nunca se le cayera. «Ya no tienes que sobrevivir, Elena», le dijo mirándola a los ojos, transmitiéndole toda la fuerza que le quedaba. «Ya no tienes que aferrarte a un metal para sentirte segura. Estoy aquí, soy real, y nosotros, es eterno». Elena miró el anillo en su dedo, luego miró a Damián. Algo hizo clic en su mente. La última pieza del rompecabezas de su identidad encajó. Ya no era la loca del parque, ya no era la paciente sin nombre de la clínica. Se irguió un poco más en el banco. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio de la libertad. «Soy Elena Montero», dijo probando el sonido de su nombre. «Y esa es mi hija, Sofía». Damián sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Bienvenida a casa, mi amor».
En ese momento Sofía se cansó de perseguir a la mariposa y corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de su madre con la fuerza de un pequeño huracán. Elena la recibió con un abrazo sólido, fuerte, sin miedo. Pero mientras abrazaba a su hija real, los ojos de Elena se desviaron hacia la terraza de la casa. Allí, sobre una mesa de jardín de hierro forjado, estaba sentado el otro protagonista de su historia, el oso de peluche. Estaba allí, quieto, sucio, con su ojo faltante y su relleno asomando. Contrastaba horriblemente con la elegancia de la villa y la limpieza del nuevo día. Era una mancha gris en su pintura perfecta, y por primera vez, Elena no sintió amor al mirarlo. Sintió dolor. Sintió el peso de la mentira que representaba. Sofía notó la tensión en el cuerpo de su madre y siguió su mirada. «Mami», preguntó la niña, «¿estás mirando al señor Osito?» Elena dejó de abrazar a Sofía y se puso de pie lentamente. Su rostro cambió. La dulzura dio paso a una determinación férrea. «Ese no es un osito, Sofía», dijo Elena con voz dura. «Es una mentira». Damián se levantó también, alerta. Sabía que este momento era crucial. Elena caminó hacia la terraza. Sus pasos eran firmes. No iba a acunarlo, no iba a cantarle, iba a enfrentarlo. Elena llegó a la mesa de hierro. El oso la miraba con su único ojo de plástico rayado. De cerca, el olor era evidente, una mezcla de humedad rancia, asfalto y tristeza. Era el olor de sus peores pesadillas. Durante 5 años, ese objeto había sido el centro de su universo. Había comido menos para alimentarlo. Lo había protegido de la lluvia con su propio cuerpo. Había peleado con otros indigentes que intentaron robárselo. Había vertido todo su amor maternal en ese saco de felpa podrida porque le habían dicho que su hija estaba muerta. La ira subió por su garganta como bilis. «Me engañaste», susurró Elena al muñeco, como si pudiera escucharla. «Tú no eras mi bebé, tú eras mi cadena». Con un movimiento brusco, agarró al oso por una pata, no con cariño, sino como quien agarra una rata muerta por la cola. Damián y Sofía la observaban desde el jardín. Damián hizo ademán de acercarse, pero se detuvo. Elena necesitaba hacer esto sola. Necesitaba exorcizar el demonio. Elena caminó hacia el lateral de la casa, donde estaban los grandes contenedores de basura listos para ser recogidos. Caminaba rápido, con el oso colgando, golpeando contra su pierna. «¡Nunca más!», decía entre dientes. «¡Nunca más voy a llorar por trapos viejos!». Llegó frente al contenedor negro. Levantó la tapa pesada con una mano y con la otra alzó el oso sobre el abismo oscuro de la basura. Estaba temblando, no de frío, sino de adrenalina. Estaba a punto de soltarlo, a punto de borrar esos 5 años de dolor. «¡Mamá, no!». El grito de Sofía la detuvo en seco. Elena se congeló con el brazo en alto. Se giró, jadeando. Sofía venía corriendo a toda velocidad, con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. «¡No lo tires!», suplicó la niña, agarrándose a la falda del vestido de Elena. Elena miró a su hija, confundida y agitada. «Sofía, suéltame. Es basura, es sucio, tiene bichos, no sirve». «No es basura», lloró Sofía, poniéndose de puntillas para intentar alcanzar el oso que colgaba de la mano de su madre. «Él te cuidó». Elena parpadeó, aturdida por las palabras de la niña. Bajó el brazo lentamente. «¿Qué dices?», preguntó con la voz quebrada. Sofía se secó los mocos con el dorso de la mano, hipando. «Papá me contó que tú estabas solita, que tenías mucho miedo y que el osito era tu amigo». La niña señaló al peluche con su dedo pequeño. «Si no fuera por él, tú hubieras estado muy solita, mami. Él te guardó los abrazos. Él guardó mis abrazos hasta que yo pude dártelos». Damián, que había llegado detrás de Sofía, puso una mano en el hombro de su hija, apoyándola.
Miró a Elena con una intensidad que le llegó al alma. «Ella tiene razón, Elena», dijo Damián suavemente. «Ese oso recibió el amor que tenías para dar cuando no nos tenías a nosotros. Fue un receptáculo, no fue una mentira tuya, fue tu esperanza. Si lo tiras con odio, estás tirando la parte de ti que sobrevivió». Elena miró el oso de nuevo. Ya no veía solo la suciedad. Recordó las noches bajo el puente, cuando el frío era insoportable y abrazar esa felpa le daba un poco de calor. Recordó las veces que le contó sus penas, las veces que le cantó la canción de Damián. El oso no tenía la culpa. El oso había sido su único testigo. Sus piernas flaquearon. Se dejó caer de rodillas sobre la grava del camino, todavía sosteniendo al muñeco. «Guardó mis abrazos», repitió Elena, rompiendo a llorar. Pero no era el llanto histérico de la calle. Era un llanto de sanación, profundo y liberador. Sofía se acercó y puso sus manitas sobre el oso sucio, sin importarle las bacterias o el olor. «Le podemos dar un baño», sugirió la niña con inocencia práctica. «Como el que te dio papá a ti, y le podemos coser el ojo. Tengo botones en mi caja de manualidades». Elena soltó una risa entre lágrimas. Miró a su hija, esa niña milagrosa que tenía más sabiduría en su dedo meñique que la mayoría de los adultos. «Sí», dijo Elena, abrazando a Sofía con un brazo y sosteniendo el oso con el otro. «Necesita un baño muy largo». Damián se agachó junto a ellas, cerrando el círculo. «Vamos a lavarlo», dijo él. «Y lo pondremos en una repisa en tu habitación, no para jugar, sino para recordar que eres la mujer más fuerte que he conocido, para recordar que sobreviviste». Elena asintió. Se levantó, esta vez con ayuda de Damián. Ya no sostenía al oso por la pata como basura. Lo acunaba suavemente, con respeto, como a un veterano de guerra herido. Caminaron de regreso a la casa. La imagen era poderosa. Un millonario, una mujer que renacía y una niña pequeña, llevando juntos un oso de peluche destrozado hacia el interior de una mansión. Entraron en la cocina. Elena llenó el fregadero con agua tibia y mucho jabón. Mientras Damián y Sofía observaban, ella sumergió al oso. El agua se puso negra al instante. Elena frotó y frotó, viendo cómo la suciedad de la calle se iba por el desagüe. Fue un acto simbólico. Con cada capa de mugre que salía del muñeco, Elena sentía que se quitaba un peso de encima. No estaba borrando el pasado, lo estaba limpiando, lo estaba integrando. Cuando terminaron, el oso seguía siendo viejo y estaba desgastado, pero olía a lavanda. Lo pusieron a secar al sol en la ventana de la cocina. «Ahí está bien», dijo Elena, secándose las manos. Se giró hacia su familia. Damián la miraba con una adoración absoluta. Sofía sonreía, orgullosa de su misión de rescate. «Ahora sí», dijo Elena, y por primera vez sus ojos brillaron con una luz traviesa, la luz de la Elena de antes. «Ahora sí tengo hambre de verdad. ¿Quién sabe hacer tortitas?» «Yo soy el experto», dijo Damián arremangándose la camisa de lino. «Pero te advierto, mis tortitas a veces salen cuadradas». La risa de los tres llenó la cocina, espantando a los últimos fantasmas que quedaban en las esquinas. Habían ganado. La mentira había muerto, pero el amor, tal como decía el anillo, había demostrado ser eterno. Faltaba solo un detalle: el cierre, el futuro. Y Damián sabía exactamente qué hacer para sellar este nuevo comienzo. Queda una parte final para el epílogo y la conclusión de la historia. 6 meses habían pasado. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero Damián sabía que eso era mentira. El tiempo no cura, el tiempo solo cicatriza. Lo que realmente cura es la acción, la justicia y el amor implacable. Estaban de vuelta en la misma calle, la misma acera donde una noche lluviosa y miserable había cambiado sus vidas para siempre.
Pero esta noche no había lluvia. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían brillar con más fuerza, como si celebraran el cambio. Y la calle ya no olía a abandono ni a basura mojada. Olía a flores frescas, a pintura nueva y a esperanza. Damián ajustó el nudo de su corbata frente al espejo retrovisor del coche antes de bajar. Se miró a los ojos. Ya no veía al hombre atormentado de hace medio año, con el cabello prematuramente blanco por el estrés y la mirada vacía. Su cabello seguía siendo blanco, las cicatrices del alma dejan marca, pero su rostro estaba relajado, lleno de una paz que no había sentido en una década. ¿Estás listo, papá?, preguntó Sofía desde el asiento trasero. La niña llevaba un vestido azul marino, a juego con el traje de su padre, y sostenía una cinta roja en sus manos. Damián sonrió y se giró para mirarla. «Más que listo, princesa. ¿Y mamá? Mamá está nerviosa. Dice que hay mucha gente». Damián bajó del coche y caminó hacia el otro lado para abrir la puerta. Extendió la mano y una mujer la tomó. Cuando Elena salió del vehículo, el murmullo de la multitud reunida en la acera se detuvo por un segundo, reemplazado por un silencio de admiración pura. No quedaba rastro de la indigente encorvada y sucia. La mujer que estaba de pie frente a las cámaras y los invitados era una reina. Llevaba un traje sastre blanco impecable que resaltaba su piel ahora saludable y bronceada por los meses de recuperación en el campo. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, pero lo más impactante eran sus ojos. Esos ojos color miel que antes reflejaban terror y locura, ahora brillaban con una inteligencia feroz y una serenidad ganada a pulso. En su dedo anular, el anillo de zafiro y diamantes negros brillaba con autoridad. Ya no le quedaba grande. «No me sueltes», susurró ella, apretando la mano de Damián. «Nunca», respondió él, besando sus nudillos. «Es tu noche, Elena. Ellos vinieron a verte a ti». Caminaron juntos hacia el edificio que antes era el local abandonado con la persiana metálica cerrada. Ahora, la fachada era de cristal y madera clara. Un letrero elegante en letras plateadas rezaba «Fundación Renacer, Hogar Elena Montero». Damián sintió una oleada de orgullo. Había comprado toda la manzana, había demolido los tugurios y había construido esto, un refugio de alta seguridad y centro de rehabilitación para mujeres en situación de calle, especialmente aquellas con problemas de salud mental o víctimas de abuso doméstico. No era un simple albergue, era un santuario. Tenía médicos, psiquiatras, de los buenos, abogados y talleres de oficio. Todo financiado por la fortuna Montero. Mientras caminaban por la alfombra roja improvisada, los flashes de las cámaras estallaban. Damián recordó brevemente el otro tipo de flashes, los que había visto hace 3 meses en la sala del tribunal. El recuerdo fue fugaz pero satisfactorio. Doña Berta, sentada en el banquillo de los acusados, ya no parecía la gran matriarca intocable. Sin sus abogados caros, que la abandonaron cuando Damián cortó el flujo de dinero, y sin su maquillaje, parecía una anciana amargada y pequeña. El juez no tuvo piedad. Secuestro agravado, falsificación de documentos, lesiones graves. 30 años. Moriría en prisión. Damián ni siquiera fue a la lectura de la sentencia. Envió a su abogado. Ella gritó su nombre cuando se la llevaban, pero él estaba en el parque, empujando el columpio de Sofía, y el doctor Salazar. Ese había sido un placer especial. No solo perdió su licencia médica para siempre, sino que sus antiguos pacientes, al enterarse del escándalo, comenzaron a hablar. Damián se aseguró de que fuera una prisión común, sin privilegios. La justicia humana había tardado, pero había llegado con un mazo de hierro. «Señor Montero, señora Montero, ¿unas palabras para el noticiero de la noche?», preguntó una reportera joven, acercando un micrófono.
Damián dio un paso atrás, cediendo el protagonismo. «Mi esposa hablará», dijo él. Elena se paró frente al micrófono. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz salió clara y potente, resonando en los altavoces colocados en la calle. «Buenas noches», comenzó Elena, mirando a la multitud, y luego fijando la vista en el punto exacto de la acera donde solía dormir sobre cartones. «Hace 6 meses, yo estaba sentada justo ahí donde ustedes están parados ahora. Tenía frío, tenía hambre, y no sabía mi nombre. El silencio en la calle era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Me llamaban la loca del oso. La gente pasaba y apartaba la mirada. Algunos me tiraban monedas con asco, otros cruzaban la calle para no oler mi miseria. Nadie se detuvo a preguntar por qué una mujer joven estaba ahí. Nadie vio las cicatrices en mi piel. Nadie, excepto un hombre y una niña». Elena miró a Damián y a Sofía, y una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Mi esposo y mi hija no vieron a una indigente. Vieron a un ser humano. Vieron a una madre. Y tuvieron el coraje de ensuciarse las manos para sacarme del infierno». Hizo una pausa, tomando aire. «Esta fundación no es caridad, es justicia, es para que ninguna otra mujer tenga que abrazar a un peluche sucio para sentir que tiene una familia. Es para recordar que bajo la suciedad y la enfermedad hay historias, hay nombres, hay vidas que merecen ser salvadas. No somos invisibles. Y a partir de hoy, en esta calle, nadie volverá a ser ignorado». Los aplausos estallaron como una tormenta. No eran aplausos de compromiso, eran aplausos emocionados, reales. Mujeres lloraban entre el público. Sofía saltaba de alegría, aplaudiendo más fuerte que nadie. Damián abrazó a Elena por la cintura mientras cortaban la cinta roja. Las puertas de cristal se abrieron, entraron al vestíbulo. Era amplio, luminoso, con paredes de colores suaves y plantas verdes por todas partes, pero lo que dominaba el espacio no era una estatua de bronce ni una placa de oro. En el centro del vestíbulo, protegido por una vitrina de cristal blindado sobre un pedestal de mármol blanco, estaba él, el oso. Estaba limpio, cosido con hilos de colores brillantes, obra de Sofía, y con un botón nuevo en lugar del ojo perdido. Pero seguía siendo un oso viejo y desgastado. Debajo, una pequeña placa dorada decía: «Al guardián de la esperanza». Porque incluso en la noche más oscura, el amor encuentra dónde aferrarse. Elena se acercó a la vitrina y puso su mano sobre el cristal. Ya no sentía dolor al verlo, sentía gratitud. «Quedó bien, ¿verdad?», preguntó Sofía parándose a su lado. «Quedó perfecto, mi amor», respondió Elena. En ese momento, la directora del centro se acercó discretamente a Damián. «Señor Montero, disculpe, hay alguien afuera». Una mujer llegó hace un momento cuando escuchó el discurso. Está en malas condiciones. No quiere entrar porque dice que va a ensuciar el piso». Damián y Elena intercambiaron una mirada. No necesitaron palabras. Era el mismo lenguaje silencioso que habían desarrollado en estos meses de convivencia intensa. «Vamos», dijo Elena. Salieron de nuevo a la calle. La multitud se había dispersado un poco hacia el buffet, pero en una esquina, medio escondida tras una columna, había una chica joven. Estaba temblando, envuelta en una manta raída, con el cabello enmarañado y la mirada baja. Elena se soltó del brazo de Damián. Caminó hacia ella. Sus tacones blancos resonaban en el pavimento, pero no se detuvo hasta estar frente a la chica. La joven alzó la vista, asustada, lista para huir. No quería molestar, señora. Solo quería ver... Es que escuché que...». Elena no esperó. Hizo lo mismo que Damián había hecho con ella 6 meses atrás. Se arrodilló en el suelo sin importarle su traje blanco de diseñador. Quedó a la altura de la chica.
No molestas, dijo Elena con suavidad. Te estábamos esperando, pero huelo mal y no tengo dinero. Sollozó la chica. Aquí no necesitas dinero. Elena le tendió la mano. La chica miró la mano cuidada de Elena con el anillo brillante y luego miró su propia mano sucia. Dudó. Soy Elena, dijo. ¿Cómo te llamas tú? Marta, susurró la chica. Mucho gusto, Marta. Levántate. Adentro hay sopa caliente, una cama limpia y ropa seca, y nadie te va a pedir nada a cambio. La chica rompió a llorar y tomó la mano de Elena. Damián observó cómo su esposa ayudaba a la desconocida a ponerse de pie, cómo la abrazaba sin asco, cómo la guiaba hacia la luz del vestíbulo. Sintió una mano pequeña tirando de su chaqueta. «Papá», dijo Sofía mirando la escena con orgullo. «Mamá es una superheroína, ¿verdad?» Damián cargó a Sofía en sus brazos y le dio un beso en la mejilla. «Sí, Sofía, lo es. Es la más fuerte de todas». Se quedaron un momento más afuera, mirando el cielo nocturno. La pesadilla había terminado. Los monstruos estaban encerrados, y ellos estaban más unidos que nunca. Damián echó un último vistazo a la calle vacía. Recordó la lluvia, el miedo, la desesperación de aquella noche. Parecía otra vida. Ahora tenía todo lo que un hombre podía desear. No era el dinero, ni los edificios, ni el poder. Era la mujer que caminaba segura dentro del edificio. Era la niña que reía en sus brazos. Era la certeza de que pase lo que pase, nunca más dejaría que nadie de su sangre cayera en el olvido. Comenzó a caminar hacia la entrada para unirse a su esposa. «Vamos a casa, papá», dijo Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. «Sí, mi vida», respondió Damián, cruzando el umbral hacia la luz. «Ya estamos en casa». La puerta de cristal se cerró tras ellos, reflejando la ciudad iluminada. Y en el reflejo, por un segundo, pareció verse la sombra de un oso de peluche guiñando su único ojo bueno, como despidiéndose, sabiendo que su misión estaba cumplida. Porque a veces el tesoro más grande está disfrazado de lo que el mundo desprecia, y a veces solo hace falta una mirada de amor para descubrirlo. Fin.